hablar de algo que puede ser más común de lo que creemos. Vamos a hablar sobre la ansiedad y cómo esta nos afecta. Tal vez algunas veces se esconde, se camufla, se disfraza, otras veces está ahí muy evidente, pero no sabemos reconocerla. Así que vamos a conversar con una especialista, ella es Carmen Ojeda, psicóloga clínica, es máster en psicoterapia familiar sistémica por la Escuela Vasco Navarra de España, también es máster en terapia breve estratégica, tiene formación en terapias de tercera generación, en terapia emotiva conductual y también tiene expertise en parejas y familia. Y hoy vamos a hablar sobre esto y también sobre una certificación que además están dando alrededor de todas estas temáticas que hoy vamos a conversar. Bienvenida, Carmen, qué gusto tenerte aquí en La Lupa. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Clara. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, no es la primera vez que abordamos la ansiedad en el programa porque, sobre todo en tiempos de pandemia, se habló mucho de ansiedad después de este tiempo, pero hoy me gustaría que lo pudiéramos abordar de una manera más genérica y sobre todo entender a la ansiedad desde su difícil forma de reconocerla, ¿no? Como desde su ambigüedad también, desde sus múltiples formas de manifestarse. Sí, mira, yo cuando hablo de ansiedad y cuando hago psicoeducación con los pacientes, básicamente les planteo que la ansiedad comienza con un miedo que todos los seres humanos experimentamos, es decir, que la ansiedad está presente en toda la vida humana, ¿sí? Comienza con miedo y después de que este miedo se mantiene dentro de nosotros, comienza a volverse una preocupación, ¿sí? Después de la preocupación ya se instala en nuestra mente y comienza a ser una preocupación excesiva que pasa a tener sintomatología fisiológica y se convierte en pánico. Creo que esto te ayuda un poco a diagramarla. Miedo, preocupación excesiva, ansiedad como tal, que son ideas recurrentes que se dan constantemente en nuestra mente acerca del futuro, de cómo va a ser, de cómo tiene que ser o cómo debería de ser, y la sintomatología fisiológica que ya viene con el pánico. ¿Por qué el miedo termina en síntomas de nuestro cuerpo, fisiología? Bueno, primero que nada, porque somos seres biológicos. El miedo es una emoción que está ubicada acá atrás en nuestro sistema límbico, en un lugar que se llama amígdala y que tiene conexión al estar en el sistema límbico con el sistema simpático y parasimpático. Entonces, el miedo es una emoción de sobrevivencia. Al ser una emoción de sobrevivencia, da tres respuestas o dispara tres respuestas. Uno, la lucha, otro la huida y otro la paralización. Yo respondo de tres formas ante el miedo. Mi sistema nervioso tiene una respuesta a través del sistema nervioso parasimpático que comienza a trabajar toda la neurofisiología y con el miedo, mi respuesta fisiológica tal vez es que mis manos se cierran, sudan, mi corazón late, palpita, late mucho más rápido, soy mucho más consciente de él, auditivamente me pongo más alerta, visualmente me pongo más alerta, ¿sí? Porque es una emoción de sobrevivencia y las emociones siempre nos comunican cosas y nos hacen adaptarnos a nuevas situaciones. Bien, la ansiedad entonces en este sentido tiene muchas formas de manifestarse. ¿Nos podrías comentar cuáles son las formas más comunes de manifestarse y de repente irnos tal vez al otro polo en donde no pensamos que detrás de eso hay una ansiedad? Mira, la ansiedad, de acuerdo al DSM-5, de acuerdo a la APA o al CI-10, tiene diversas clasificaciones. Tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, la fobia generalizada o la fobia específica, ¿sí? Los ataques de pánico, el trastorno por ansiedad social o por fobia social, el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sí? O sea, tenemos desde la ansiedad como tal 6 patologías que agarran al miedo y a la ansiedad. ¿Nos podrías ayudar a definir cada una? Porque dijiste algunas que he escuchado
mucho últimamente, como por Sí. ejemplo ataques de pánico y Sí. también tal vez fobia en términos de socializar ahora, De socializar. Mira, ni hablar de los trastornos obsesivos compulsivos, por ejemplo, con la limpieza. con la limpieza. Mira, te voy a hablar de lo que es una fobia. Una fobia es un miedo específico a determinado objeto, a determinada cosa o a determinado lugar. ¿Sí? La persona tiene una reacción fisiológica que le impide ponerse en contacto con el objeto o la situación temida. Tenemos desde miedo a los perros, que parece lo más absurdo, hasta miedo a las alturas o miedo a volar, que es lo más común. ¿Sí? ¿Una fobia queda anclada o puede resolverse en el tiempo después de que esa ansiedad se ha ido? Mayormente, a ver, siempre tú vas a tener miedo, porque como yo te decía, el miedo es una emoción de sobrevivencia que está ahí con nosotros. Lo que nosotros es enseñamos a la persona que cuando más miedo le tienes a algo, más te retraes, eso más te persigue. Y lo que hacemos es miedo que miras a la cara, miedo que te fortalece. Es decir, si tienes miedo a estar en una habitación oscura, vamos a sentarte en una habitación oscura durante un tiempo para exponerte y para que te des cuenta que las peores fantasías que tú tienes en relación al miedo jamás van a venir. Simplemente son producto de tu mente. De ahí tenemos los ataques de pánico que ya agarran una respuesta neurofisiológica. El ataque de pánico es toda la sensación neurofisiológica que viene desde el sistema límbico, sudoración de manos, sudoración de pies, taquicardia, sensación de ataque cardíaco, pensamientos de que te vas a morir, sequedad de la boca, sudoración excesiva. Puede venirte diarrea, pueden venirte vómitos o pueden venirte lo contrario, un estreñimiento constante. O sea, tiene que ver todo con el sistema neurofisiológico, ¿no? Y Y no se hay llama, una sola fórmula de ataque de no, no, pánico, no. O deduzco, sea, ¿no? tiene una serie de sintomatologías, pero lo que identifica un ataque de pánico, por ejemplo, cuando tú llegas a la clínica, es que la persona llega como que estuviera teniendo un ataque cardíaco. Y lo primero que te dice es que siento que voy a morir. ¿Sí? Tú sabes que cuando vas a tener un ataque cardíaco, la persona no siente que va a morir, lo que tiene es un malestar, ¿no? Pero la persona que llega a la clínica con un ataque de pánico, lo que nos dicen los cardiólogos es que dice que se va a morir, ¿no? Entonces inmediatamente tú haces el diferencial y comienzas a trabajar y te das cuenta que es un ataque de pánico. Los trastornos obsesivos compulsivos son ideas básicamente. Me sonrío porque un paciente o un consultante me escribe y me dice, usted está en la radio, por eso me sonreí. Son ideas obsesivas compulsivas. ¿Qué son las ideas obsesivas compulsivas? Básicamente son pensamientos que se repiten, nosotros lo llamamos rumia, y tenemos que ser que siempre son pensamientos que nos mortifican. Pueden ser desde muy simples hasta muy complejos. Muy simples, como el tema con la limpieza, con la puerta, con las ventanas abiertas o cerradas, hasta pensamientos que llegan a ser intrusivos de tipo sexual o religioso, que llegan a paralizar mi vida y un poco a creerme ese pensamiento. Por eso se llama pensamiento intrusivo, que provoca un gran malestar emocional. No lo controlo, ¿no? No lo domino. No lo controlas para nada. Bueno, creo que hasta ahora todo lo que hemos hablado es poco controlable. Sí, todo es poco controlable. Bien. Hasta el mismo ataque de pánico, que cuando nosotros vamos a la emergencia y nos dicen es que es un ataque de pánico, nosotros decimos sí, pero la persona en verdad siente y experimenta que se va a morir. Entonces, mencionamos las fobias, los ataques de pánico, los trastornos obsesivos compulsivos. Vienen tres más. Tres caminos más de esa ansiedad, que son el trastorno de ansiedad generalizada, que tiene un poquito de pánico, tiene un poquito de fobia, tiene un poquito de ideas obsesivas, pero la base del trastorno por ansiedad generalizada es un malestar constante que tú lo sientes como en la boca del estómago o sobre el pecho, como que no puedes respirar, y es una idea constante de preocupación acerca del futuro, o de algún miedo, o de muchos miedos inespecíficos, de cosas que no vas a poder manejar o controlar. Ok. Es todo un poco difuso entre
entre el trastorno de ansiedad o un ataque de pánico. Claro, Así terminan es, teniendo así es. diferentes... Claro, el que nos falta es la fobia específica, como te digo, puede ser desde una claustrofobia a una fobia de las arañas y una fobia social que es muy interesante porque la fobia social se caracteriza muchas veces por el predominio de que una persona evalúa su interacción social como algo peligroso. Las personas que van a estar a mi alrededor me van a evaluar como no competente, ¿sí? Como una persona que no es capaz de estar a la altura de lo que los otros esperan de ellas. Y viene la ansiedad social por el performance, por cómo tú debes de ser, por cómo debes de comportarte, ¿sí? Claro, por las expectativas propias y de los otros, ¿no? Y de los otros. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la Y te ansiedad? interrumpo, y a veces lo que más daño nos hace son nuestras propias expectativas, ese performance con el que estamos, que decimos de cómo debemos de ser o cómo deben de ser las personas. Sí, como una autoexigencia excesiva, ¿no? Excesiva Así es. autoexigencia. ¿Tienen relación tal vez la ansiedad con, por ejemplo, trastornos alimenticios? Sí. Mucho de los trastornos alimenticios, yo haría una diferenciación, ¿no? Pero mucho de los trastornos alimenticios tiene como emoción básica el miedo, que es la misma de la ansiedad, ¿sí? Que es la misma de la ansiedad, pero lo trabajamos de manera diferente. Y tenemos algunos tipos de trastorno alimenticio, como la anorexia, que básicamente es el miedo a engordar porque tienes una distorsión de tu imagen corporal donde tú te ves estrictamente con sobrepeso o te ves gordo o te ves con las caderas anchas, con las piernas anchas, con la cara ancha, pero nada de eso es real. Es un miedo, comienza siendo por un miedo que las personas con anorexia rechazan totalmente los alimentos, ¿no? De ahí tienes la bulimia, básicamente, que es la ingesta de alimentos, ¿sí? Y también te da miedo y te llenas de ansiedad y vas y botas la comida que has ingerido. Y ahí tienes el atracón, donde básicamente durante largas horas del día te eximes de los alimentos, pero en determinado tiempo puedes llegar a consumir entre 5.000 a 8.000 calorías porque te atracaste de comida. Entonces, pudiste controlar el miedo a lo largo del día, pero ya cuando quisiste tener control sobre la comida, no pudiste y te atracaste. Y de ahí el vómito, ¿no? El vomiting básicamente que tiene que ver mucho con la anorexia nerviosa, que es aquel adolescente o persona adulta que vomita después de comer para sentir que ha evacuado la cantidad de calorías, pero sí tienen en común el miedo, ¿sí? La misma emoción las encuentras. Y estamos hablando de bulimia y anorexia, pero también por el otro lado no podría ser el exceso de, digamos, comer en exceso, porque esto de que dicen es que tengo que comer porque estoy ansioso, es que tengo que calmar mi ansiedad con un chocolate, con yo qué Eso sé. nosotros lo llamamos atracón. Okay. Puede ser que lo quieras consumir como un chocolate, ¿no? Puede ser que lo quieras consumir como un chocolate, pero hay personas que de pronto abren la bolsa de chifles, la bolsa o la funda de chifles, la funda de tostitos, los caramelos, los chocolates y se atracan con todo lo que tienen y hasta que no terminan no se quedan tranquilos. Y una última relación que se me viene ahora con respecto a la ansiedad, ¿hay conexión entre ansiedad y adicción, por ejemplo, algo? A ver, yo creo que podemos hacer un apartado cuando quieras de los trastornos adictivos, porque dentro del equipo tenemos un adiccionólogo. Muchos adictos tienen ansiedad, muchos adictos tienen depresión, muchos adictos tienen mucho miedo, tienen mucha angustia, pero la adicción, como nosotros decimos, puede ir dentro de esas conductas como no puede ir dentro de esas conductas porque muchos adictos son adictos por déjame recordar la palabra exacta, la adicción al placer, no por el miedo, no por la depresión, no por la ansiedad, sino porque se han enganchado con conductas o emociones de placer que hacen La que se mantenga por la muy compensación. bien, como la ludopatía, como el consumo de cocaína. ¿Sí? Ok, entiendo. Bueno, de todas formas,
Es que es muy amplio el tema. Ya me doy cuenta que hablar de ansiedad puede repercutir de diferentes maneras, múltiples, difíciles también eh, digamos, de enmarcarlas, ya que sí, vimos que sí tienen sus propios marcos, pero claro, cuando es uno el paciente, seguramente no es tan fácil de definir. Por aquí nos hacen preguntas. Bueno, Steffi H dice, excelente tema. También nos preguntan, nos dicen, yo sufro de ansiedad, falta de aire es síntoma de ansiedad. Claro, sientes que te falta el aire, que no puedes respirar. Por eso hoy en día las técnicas para combatir la ansiedad, una de las principales técnicas es la respiración o la atención plena, donde le enseñamos a la persona a utilizar la respiración diafragmática. Muchas personas no saben respirar y la respiración está o en la garganta, en el pecho, y de ahí no baja. Entonces una respiración corta es una respiración que no llega hasta el diafragma y tú sientes básicamente ansiedad porque estás hiperventilando todo el tiempo. Claro. Bien, me gustaría también conocer un poco más sobre la propuesta, Cecilia, que ustedes tienen, y es una certificación, ¿verdad? Donde hay una división de módulos para tratar diferentes temáticas. Creo que este tema es bien interesante, sobre todo, bueno, para nosotros que somos audiencia común, para hacernos un autoanálisis, tal vez como para revisar en qué momentos tenemos ansiedad, un poco distinguir las manifestaciones o no, pero por lo menos preguntar, investigar un poco más. Pero también será que hay personas que estudian o quieren profundizar esta área de la psicología y ustedes están ofreciendo Sí, una formación. sí, mira, nosotros como Centro PIA pueden conocer nuestra página web www.pia.com.es. Nosotros tenemos la oportunidad de traer la formación de terapia breve estratégica. Cuando nosotros trabajamos en ansiedad, trabajamos con algunas escuelas terapéuticas. La escuela base de la ansiedad es la terapia cognitiva conductual. Pero hoy en día la terapia cognitiva conductual está cambiando mucho y ha entrado a lo que nosotros llamamos hoy en día de ser una terapia de segunda generación a terapia de tercera generación. Y la terapia de tercera generación te habla un poco de la aceptación de la problemática que tú tienes. En la década o 2 décadas atrás, lo que nosotros hacíamos era combatir pensamientos. Hoy en día estamos aprendiendo a aceptar pensamientos. La terapia breve estratégica de la formación que nosotros traemos al país, es la segunda vez que la traemos, ya hay 20 profesionales ecuatorianos graduados como terapeutas breves estratégicos desde el modelo del doctor Giorgio Nardone, que él tiene algunos libros muy interesantes como para trastornos alimenticios, hartarse, vomitar y tragar, que es un tema bien interesante que lo tiene, y él tiene otros libros como Miedo, Pánico y Fobias, qué son los trastornos de ansiedad, el cambio es posible. Él en esta formación lo que nos enseña con gente de su centro es que básicamente antes la psicología llegaba a un primer nivel o a una primera fase donde tú identificabas lo que pasaba en la mente. La teoría del doctor Nardone propone básicamente que nosotros podemos pasar a la segunda fase y a la tercera fase con la metodología de él. Es decir, analizar por qué básicamente nosotros tenemos un sistema perceptivo reactivo que nos llena de miedo, que nos llena de preocupación o que nos llena de angustia. Y probablemente sea porque tenemos algún tipo de personalidad, ya sea una personalidad más fóbica o una personalidad más obsesiva, donde son tipos de personalidades que huyen de los problemas o personas que quieren tener el control sobre los problemas. Entonces, conocer este modelo hace que las personas que se formen en este modelo aprendan a desbloquear la patología y la persona ya no presente esta patología. Porque si tú te vas a las normas que nos plantea la APA o la Asociación Psiquiátrica y Psicológica Americana, se dice básicamente que la ansiedad es algo que nos va a acompañar a lo largo de la vida, mientras que el protocolo de terapia breve estratégica nos enseña que tú puedes aprender a desbloquearte, que la ansiedad o el miedo es un bloqueo que tú adquieres por percepciones, por el sistema perceptivo reactivo que tú tienes a determinadas situaciones que te acompañan en la vida. Okay. Entonces, la idea cuando más profesionales se formen en este modelo, la idea es que va a haber más
¿cómo te podría decir? Más posibilidades terapéuticas para que el consultante, porque hoy en día los consultantes están muy informados, en internet te informa mucho y ellos te dicen, oh, yo leí al doctor Nardone, el doctor Nardone habla en su libro Miedo, Pánico y Fobias que hay que desestructurar el sistema perceptivo reactivo, ¿no? Entonces, la idea es, ya que tuvimos la oportunidad de formarnos con él, traer a Ecuador esta formación, ¿no? Que ya sería la segunda edición en nuestro país. Dura 2 años y son 8 módulos, ¿no? Eso precisamente quería que me explicaras un poco más. Estamos conversando con la psicóloga clínica Carmen Ojeda y ella, más allá de hablar también con nosotros sobre la ansiedad, nos va a compartir un poco de información. Quien quiera acercarse a este curso, no es curso, o sí es un curso, ¿cómo sí, se denomina? Mira, tenemos cursos cortos que hacemos para el público en general sobre ansiedad y tenemos cursos para profesionales. Hoy en día lo que nosotros estamos ofertando es un entrenamiento profesional, que es el saber hacer, ¿sí? ¿Para qué le sirve a un psicólogo aprender todas las estrategias del modelo de la terapia breve estratégica, modelo del doctor Giorgio Nardone? Para desactivar el sistema perceptivo reactivo, que es el que te lleva a un sistema redundante de patologías y no te permite salir de él. Correcto. ¿Hay alguna forma de tener más información? A lo mejor sí. La página, además de la página, un correo electrónico o una red social. Carmen Ojeda como mi nombre, @piac.com.es. ¿Sí? Perfecto. O mi número de teléfono, el 0999 91 48 49. Muy bien. Bueno, yo me quedo con ganas de conocer otros temas, por ejemplo, los que un poco tú quieras y cuando tú quieras, claro. Qué bien, sí, qué bueno, porque hay muchos temas específicos que yo creo que generan inquietud y preguntas. El tema de las fobias, por ejemplo, el tema de los trastornos obsesivos compulsivos, los trastornos de alimentación, creo que son muy frecuentes. Por aquí, solamente como para terminar, Carmen, Patti Casal nos dice, ¿qué actividades son recomendadas para personas con ansiedad o con depresión? Mira, hay algo que yo aprendí hace muchísimos años, que es aprender a segregar oxitocina. Y la oxitocina te la da el contacto con la naturaleza, la relación con los seres amados, el deporte, ¿sí? La buena alimentación y la sexualidad. Si tienes contacto con estas 5 aristas de tu vida, probablemente vas a desarrollar neurotransmisores que te den bienestar. Muy bien. Bueno, ahí está la respuesta para Patti y para todas las personas que nos estén escuchando. Doctora, muchas gracias por haberse conectado hoy con nosotros. Yo creo que quedo planificada para tener nuevas conversaciones sobre Encantada, esto. Clara, encantada. Y bueno, en nuestra publicación al final del programa pondremos nuevamente la página, el correo, y también esta entrevista queda después en nuestro canal de YouTube en caso de que alguien quiera revisarla, porque se dijeron cosas bastante interesantes. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Que tengas un buen día.